Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 4 de la asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3, el cual se denomina Sistemas Organizacionales. Ya con anterioridad hemos desarrollado otras tres sesiones sincrónicas. La semana anterior desarrollamos la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 2. Antes de esa, pues la correspondiente al módulo número 1. Y por allí en la segunda semana del curso se desarrolló la sesión sincrónica de bienvenida. Pero ya el día de hoy entonces estamos programados para lo que es el desarrollo de la sesión sincrónica número 4, la correspondiente al módulo 3, la cual pues tiene como objetivo hablar sobre algunos conceptos asociados a sistemas organizacionales y a la metodología de utilización de tecnologías para manejar la organización como un sistema funcional. Ya después de esta sesión sincrónica solamente nos quedará pendiente una sesión sincrónica por desarrollar, la cual corresponde a la sesión sincrónica de cierre, la última sesión sincrónica del curso. Esa sesión estará desarrollándose la siguiente, o bueno, creo que dentro de 2 semanas está programado el desarrollo de ese encuentro sincrónico. Será en la penúltima semana del curso, porque ya como ustedes lo saben, nos encontramos un poco más allá de la mitad del curso. Prácticamente nosotros estamos próximos a abordar ya la fase final de la asignatura. No va a quedar mucho tiempo realmente para lo que es el desarrollo de la asignatura. Solamente nos va a quedar unas cuantas semanas. Ya prácticamente nos quedarán solamente pues 3 semanas para que ustedes finalicen el desarrollo de este curso. Por lo tanto es muy importante que se cumplan con los tiempos establecidos para el desarrollo y presentación de la actividad o de estas actividades finales, de las cuales ya voy a hablar en un momento. Este módulo número 3 se denomina, como lo he mencionado, sistemas organizacionales, y busca que ustedes puedan analizar y desarrollar sistemas de información gerencial para la implementación de toma de decisiones gerenciales y para la aplicación de los ajustes tácticos y operativos. En relación a esta competencia, el día de hoy vamos a hablar precisamente sobre esos conceptos de datos y de información y de cómo se debe gestionar el manejo de información, pero más allá de cómo se gestiona el conocimiento dentro de la empresa, porque precisamente a partir de un adecuado manejo de información se va a construir conocimiento dentro de la empresa, y ese conocimiento es el que precisamente yo voy a tomar para hacer uso a la hora de tomar decisiones gerenciales que sean importantes para el desarrollo de actividades en la empresa. Bien, para este módulo número 3 tenemos planeado el desarrollo de dos actividades. En este momento se encuentra habilitada la actividad número 4, tarea cultura organizacional. Esa actividad se habilitó desde el pasado lunes, desde antier, 26 de mayo a las 8 de la mañana, y va a permanecer habilitada hasta el próximo lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana. Como ustedes ya lo saben, es costumbre que las actividades en esta asignatura y en la mayoría de asignaturas que hacen parte de la Facultad de Administración tengan cierre a las 8 de la mañana. Este lunes 3 de mayo cerrará esa actividad número 4, y con eso tendremos el cierre del módulo número 2. Ya habremos finalizado el desarrollo de este segundo módulo de la asignatura, habremos avanzado ya en otro 40% del curso, es decir que ya tendremos un 60% de la asignatura ya alcanzado. Podrían ustedes ya en este momento conocer más o menos cómo llevan su calificación. ¿Cómo hacen ese cálculo? Pues sencillamente ustedes van a dirigirse
a la página de calificaciones, a su hoja de calificaciones, van a observar la calificación que obtuvieron en la actividad número 1, eso lo van a multiplicar por el 10%, van a dejar allí ese resultado. La actividad número 2 también, la calificación la van a multiplicar por el 10%, de igual manera la actividad número 3, en este caso ya por el 20%, y la actividad número 4, esa calificación la multiplican por el 20%. Los resultados de estos 4 cómputos lo van a sumar y esa será la calificación que ustedes hasta el momento estén alcanzando en la asignatura, quedando por desarrollar un 40% del aula. Todavía queda bastante por desarrollar dentro del curso, ¿no? Es decir, prácticamente en este momento todavía falta un 60% de la asignatura, falta más de la mitad. Pero ya pasado este lunes 3 de mayo, cuando cierre esa actividad, ya solamente quedará pendiente el último 40% que sí ya corresponde a lo que es el contenido del módulo número 3. Ese 40% restante entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la actividad número 5. Esa actividad número 5 se habilitará el día 3 de mayo a las 8 de la mañana y va a permanecer habilitada hasta el día 10 de mayo, de igual forma a las 8 de la mañana, lunes 10 de mayo. Yo voy a tratar de realizar la calificación de esa entrega número 5 lo más pronto posible, como se ha hecho comúnmente en las demás actividades del curso hasta el momento, es decir, en todas las actividades que ustedes han presentado, 1, 2, 3 y 4. Bueno, la cuarta todavía no la he evaluado, pero bueno, una vez la presenten ustedes ese lunes 3 de mayo empiezo yo a realizar el ejercicio, pero de cara a la actividad número 5 sí trataré de, pues, de anticipar un poco el desarrollo de la calificación de esa entrega, porque la idea es que ustedes cuenten con la información oportuna de la calificación que han obtenido en el curso. Es decir, que por allí para el, vamos a tardar 14 de mayo, ustedes ya tengan conocimiento de la nota que han alcanzado hasta el 80%. Es decir, si ustedes ya hicieron el cálculo de cuánto llevaban hasta la actividad número 4, hasta ese primer 60%, yo les voy a dar la calificación de la actividad número 5 y ustedes esa calificación la multiplican por ese 20%, lo suman al cálculo que ya llevaban hasta la actividad número 4 y ya tendrán conocimiento de cómo llevan el curso hasta ese 80%, quedándoles únicamente pendiente la evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación acumulativa del curso va a estar habilitada desde el día 10 de mayo a las 8 de la mañana hasta la medianoche del domingo 23 de mayo. Como siempre yo les hago la recomendación, traten de anticiparse al desarrollo de esas evaluaciones finales. A diferencia de lo que hemos desarrollado hasta el momento en el curso, para esa evaluación final ustedes van a contar con 2 fines de semana, prácticamente con 2 semanas completas. Eh, Van a tener ustedes un espacio pues desde el 10 de mayo hasta el 23 de mayo para que ustedes presenten esa evaluación acumulativa. Yo les recomiendo que por favor pues no dejen para lo último la presentación de la actividad, porque cualquier tipo de inconveniente que pueda llegar a presentarse que los lleve a que ustedes no puedan entregar o presentar esa evaluación final, pues sencillamente yo ya no voy a poder ayudarlos o apoyarlos en la resolución de ese inconveniente. Ya será otra instancia, será el director de la facultad junto con un comité quienes evalúen si efectivamente esa habilitación se puede realizar, si ustedes realmente pueden hacer uso de un espacio adicional de tiempo para la presentación de la evaluación final, o si ya pues prácticamente el curso tendrá que cerrar así como llevaban la nota. Mi recomendación es anticípense, traten de realizar la presentación de esa evaluación final haciendo uso del primer fin de semana que van a contar, es decir, por allá debe ser 17, 18 de mayo, que debe ser 16, 17, debe ser más o menos un día sábado, domingo. Hagan uso de ese fin de semana, desarrollen la actividad, no dejen para último instante su presentación, porque obviamente eso más adelante puede que se presente cualquier inconveniente que los lleve
a que sencillamente ustedes no entreguen la actividad número 6. Entonces, por favor, tengan en cuenta esos tiempos para el desarrollo de esa actividad final. Bien, lo primero que vamos a aterrizar el día de hoy son los conceptos de datos y de información, porque precisamente, como lo mencioné hace un momento cuando estaba realizando la presentación de la competencia, hablé un poco sobre los sistemas de información gerenciales. Se apoyan obviamente en la captura de datos, en la generación de información interna, en la generación de conocimiento que se puede producir dentro de las empresas y a partir de allí tomar decisiones oportunas para el desarrollo de actividades en las empresas. Los datos básicamente son de dos tipos. Vamos a encontrar en el entorno organizacional datos cualitativos y datos cuantitativos. Los datos cualitativos responden a una variable numérica de los procesos. Perdón, a una variable no numérica de los procesos, los cualitativos. Los cuantitativos sí corresponden a una variable numérica del proceso. Es decir, por ejemplo, como variables numéricas o como datos cuantitativos encontramos, por ejemplo, el número de productos que yo he podido producir en un día de trabajo, en mi línea de producción, eh, la edad de los compradores que adquieren mis productos, por ejemplo también la cantidad de materia prima que se utilizó o también la cantidad de materia prima que quedó como resultante del ejercicio productivo. Son datos cuantitativos, son datos que se pueden cuantificar y pueden allí sumarse en el sistema de información que tenga la compañía. Por otro lado están los datos cualitativos. Esos datos cualitativos responden a características de los procesos, no son variables numéricas. Esas características entonces pueden ser, por ejemplo, el género de los clientes que adquieren mis productos, o sencillamente también el marca o el proveedor que eh, me aporta a mí los insumos o la materia prima para que yo desarrolle mis productos, es decir, características, elementos puntuales sobre el desarrollo de cada proceso. Cada proceso de gestión dentro de la empresa genera datos, genera y gestiona información constantemente. Es común que nosotros siempre tengamos la tendencia a solamente observar las variables numéricas de los procesos, es decir, a concebir que los procesos tienen insumos que son únicamente pues, numéricos y tangibles, como la materia prima, como lo son también la maquinaria, y concebimos también como resultados únicamente productos de cada proceso, la cantidad de productos, la materia prima que no se utilizó, elementos tangibles, pero no estamos acostumbrados a concebir los elementos intangibles que hacen parte de los procesos de gestión, y es que siempre en los procesos de gestión, también como insumo, existen elementos intangibles, la información. Y es que para poder yo desarrollar una actividad, pues requiero siempre de información. Por ejemplo, si en mi equipo productivo yo lo que hago es zapatos, y tengo varias personas en las líneas de producción con una maquinaria para desarrollar zapatos, pues sencillamente hay insumos tangibles obviamente de ese proceso, que son la materia prima, las maquinarias, los insumos para poder desarrollar esos zapatos, pero también hay un insumo intangible que es la información, ese conocimiento que tiene el trabajador de cómo va a desarrollar sus actividades, cómo va a operar las tareas para que precisamente se pueda conseguir esos resultados finales que son los zapatos, cómo utilizar por ejemplo la maquinaria, todo ese conjunto de información que es inherente al trabajador para que sencillamente él pueda desarrollar su actividad productiva. Entonces, concebimos que siempre dentro de los procesos de gestión hay información inherente. Siempre en cada proceso de gestión hay un insumo que es información, y también como resultado se obtiene otra información. Se va a obtener información que va a ser, por ejemplo, los datos resultantes de cada proceso, la cantidad de productos que se realizaron, la cantidad de materia prima que se utilizó, la cantidad de materia prima que quedó resultante. Y también hay otro tipo de información que se produce que es el aprendizaje.
Y es que cuando ese trabajador ha desarrollado su actividad, pues algo tuvo que haber aprendido. Por ejemplo, si se le presentó algún inconveniente con la utilización de la máquina y lo supo resolver, pues ya aprendió algo, generó allí un nuevo conocimiento. En determinadas circunstancias futuras, si se le vuelve a presentar un inconveniente con similares características, con algún tipo de situación similar, pues él ya sabrá, a partir de ese conocimiento producido, cómo actuar frente a esa nueva situación que se le esté presentando, ya sabrá cómo reaccionar. Entonces, siempre obtenemos como insumo y como salida información. En general, el papel principal del objetivo de la información es el de permitir la generación de conocimiento. La información estará orientada a que se genere conocimiento dentro de las empresas. Obviamente, teniendo en cuenta la forma en cómo se han producido los datos y cómo los mismos se han documentado dentro del sistema de información de la compañía. Los datos son simplemente esos elementos que ya hemos estructurado en el desarrollo de la sesión sincrónica, son elementos planos para la empresa, pueden ser un número, pueden ser algunas características, pero son simplemente eso, datos. Están allí plasmados y es muy importante que la empresa encuentre los mecanismos para asegurar que sencillamente esos datos se van a almacenar y van a estar allí disponibles para la empresa en los momentos en que así se requiera. Y por otro lado, encontramos la información. Cuando esos datos se toman de manera conjunta, se analizan, eh, se analizan precisamente abarcando una gran cantidad de datos. Si yo analizo un dato de manera única, pues será información totalmente aislada. Si yo analizo un dato de un número 3, pero ¿qué significa ese número 3? Ahora bien, si yo analizo que ese número o esos números que yo estoy analizando son la cantidad de productos que realiza una línea de producción, pues ya estoy contextualizando un poco. Y si veo que está allí el número 3, número 4, otro 3, otro 4, un 5, pues yo entiendo que más o menos la capacidad de producción de la compañía está entre 3 y 5 productos al día. Entonces vean que se está generando información a partir de un análisis de los diferentes datos que se producen, porque se tiene en cuenta el contexto bajo el cual los mismos se desarrollaron. Entonces es aquí cuando se puede construir la información. Y esa información yo la tengo ahí, está disponible. Entonces yo ya logré determinar cuál es la capacidad de producción de mi línea de operación. Cuando yo genero conocimientos, cuando yo hago uso de esa información que he logrado identificar, cuando yo la utilizo para tomar decisiones, para elaborar estrategias emergentes, para diseñar herramientas de mejoramiento, acciones correctivas. Es decir, esa información está allí disponible para que yo haga uso de ella en beneficio de la empresa. Será allí cuando yo genere conocimiento. Y es el final óptimo de todo este ejercicio. De nada serviría para la organización que yo desarrolle un conjunto de actividades que estén orientadas a capturar los datos, haga un esfuerzo, porque no es fácil ese ejercicio, se deben estructurar adecuadamente los procesos para desarrollar esa actividad, se deben diseñar los formatos, los formularios, si se implementa un sistema de información, pues requiere obviamente de una gran inversión financiera. Y si yo hago todo ese esfuerzo sencillamente para en determinado momento solamente capturar los datos, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, bueno, más aún, cuando yo encargo un personal a que se dedique a analizar esos datos y a construir información, pues bueno, va a ser otro gasto adicional, estoy desarrollando un esfuerzo, pero ¿qué estoy consiguiendo? Cuando tomo decisiones y cuando genero conocimiento, cuando aprovecho eso para estructurar acciones, para desarrollar actividades, para desarrollar ideas, allí sí estoy generando un plus a la empresa, sí estoy generando un valor agregado. Por eso es importante que se desarrolle todo el ejercicio. No tendría sentido yo capturar datos, generar información si no hago uso adecuado de esa misma. ¿Bien? Ahora, cada organización desarrolla conocimientos específicos, así desarrollan actividades idénticas. Y es que no importa que dos organizaciones sean exactamente iguales, por más
similares que sean y por más que desarrollen actividades iguales, cada una de ellas va a generar un conocimiento totalmente distinto. En la imagen ustedes ven una cantidad de cervezas, ¿no? Águila, Andina, Imperial, que es una cerveza argentina, Brahma, que es una cerveza brasileña, y Quilmes, que también es otra cerveza argentina. Pues por más de que todas las organizaciones que se encargan de desarrollar esos productos desarrollen actividades similares, pues por más similares que sean esas actividades, no quieren decir que sean exacto el conocimiento que estas empresas producen, porque cada una de ellas desarrolla procesos muy parecidos, pero puede que exista alguna pequeña particularidad en el desarrollo de esos procesos. Inmediatamente eso va a cambiar los datos que se producen finalmente, va a cambiar la información que se va a construir posteriormente y obviamente va a cambiar la generación de conocimiento que se pueda desarrollar en cada una de estas empresas. Esa generación de conocimiento específico se debe a que cada una de las organizaciones desarrolla un ejercicio totalmente distinto de generación y tratamiento de la información, como lo acabo de mencionar. Los datos van a ser totalmente distintos y a la hora de gestionar esa información y estructurarla, también los ejercicios, por más similar, nuevamente lo repito, que sus ejercicios operativos sean, el ejercicio de generación de conocimiento será totalmente variable entre las empresas. Vamos a responder a tres inquietudes en el desarrollo de esta sesión sincrónica. La primera de ellas es: ¿qué es el conocimiento para la empresa? ¿Qué es eso de lo cual nosotros hemos estado hablando en este momento? Que va a servir obviamente para el ejercicio de toma de decisiones organizacionales. El conocimiento nosotros lo podemos definir como hechos o información adquirida por una o varias personas a través de la experiencia, la educación y la comprensión teórica o práctica de un asunto. De cierta manera es volver a repetir los elementos que están anteriormente estructurados. Experiencia o educación, la práctica o la teoría. Y es que el aprendizaje de un individuo que hace parte de una organización se da a partir de dos elementos fundamentales. Un conocimiento que él ha adquirido a partir de formación académica o a partir de una experiencia práctica que ha tenido con anterioridad. La mayoría del conocimiento que nosotros tenemos y que generamos a lo largo de los años está dado a partir de la práctica que nosotros llevamos a cabo, que ponemos en marcha. De por sí, muchos de los conocimientos teóricos que adquirimos están estructurados a partir de la práctica que han desarrollado otros individuos. Es decir, por ejemplo, nosotros hoy en día, a partir de las investigaciones académicas, podemos hacernos una idea de cómo se construye, cómo se estructura, por ejemplo, un vehículo eléctrico. Nosotros no tendríamos que ponernos a investigar desde cero cómo puede funcionar un vehículo eléctrico, cómo se realiza un vehículo eléctrico. No, ya existe una investigación académica a partir de la cual nosotros podemos aprender de cómo realizar un vehículo eléctrico. Pero a su vez, ese conocimiento que está basado ya en un elemento formal, una investigación académica, pues a su vez ha surgido a partir de un ejercicio práctico, de que alguien en su momento se planteó la idea de cómo desarrollar ese producto, de cómo desarrollar un vehículo eléctrico y a partir de la práctica desarrolló el ejercicio. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tipos de conocimiento nosotros normalmente encontramos? El conocimiento tácito. Este conocimiento está basado en la experiencia personal. Se identifica con las habilidades que tiene individualmente, particularmente un individuo, perdón, y difícilmente es transmitible o comunicable. Por lo tanto, no es accesible para otros individuos de forma directa. Es decir, es ese conocimiento que cada uno de nosotros estamos adquiriendo a lo largo de la vida, a partir de las experiencias que tenemos. Posiblemente otros individuos lo identifiquen en nosotros como habilidades, porque precisamente ha sido algo que nosotros a lo largo de la práctica de los años hemos logrado desarrollar y es algo que es difícil de transmitir, de comunicar, como por ejemplo puede ser hablar en público. Yo cómo puedo enseñar a hablar en público a otra persona, pues es algo realmente complejo, complicado. Yo no puedo enseñarle a una persona a hablar en público. Si esa persona me dijera a mí, pues escríbanlo en un papel, en un formato,
en un manual de cómo hablar en público. Creo que es algo realmente complejo, ¿no? Es algo que se adquiere a partir de los años y puede ser percibido como una habilidad. Nosotros siempre podemos encontrar en la sociedad en general algunos individuos a los cuales logramos identificar que tienen una mayor habilidad, por ejemplo, para hablar en público, ¿no? Entonces son ese tipo de conocimientos los que hacen parte del conocimiento tácito. No es fácil para otros individuos acceder de forma directa a ese conocimiento. Por ejemplo, una persona que no sepa hablar en público no va a leer un documento e inmediatamente va a decir, ah, bueno, ya sé cómo hablar en público y me va a dirigir al público. Porque, como lo he dicho, es algo que se desarrolla a partir de la experiencia personal y es algo que se va construyendo. ¿Bien? Por otro lado, encontramos el conocimiento explícito. Tiene características totalmente distintas a las del conocimiento tácito. Es directamente codificable en un sistema de representación, es fácilmente transmisible o comunicable y es accesible para otros individuos de forma directa. Es todo tipo de conocimiento que nosotros estructuramos y podemos comunicar. Por ejemplo, este que estamos desarrollando, conocimiento académico. De cierta manera, por ejemplo, hay alguien que quiere conocer sobre qué tipos de conocimiento hay y precisamente a partir de los estudios que se han desarrollado ya hay una estructura que dice un conocimiento tácito y otro explícito y eso se puede enseñar, se puede comunicar por medio de diferentes herramientas. Herramientas que comúnmente se utilizan para eh, plasmar este tipo de conocimiento, manuales, procedimientos, son los que comúnmente se utilizan dentro de las organizaciones para poder plasmar allí ese conocimiento que se ha producido y que se pueda transmitir a otros usuarios. Por ejemplo, los instructivos o manuales de trabajo. Por ejemplo, si yo necesito saber cómo interactuar con una herramienta tecnológica, imaginémonos un software que utiliza la empresa, pues a partir de un manual un trabajador podrá leer, evaluar ese manual y conocer cómo se puede interactuar con esa herramienta tecnológica y cómo puede dar solución a las dificultades de trabajo que tenga, ¿no? A partir del manual y de ese conocimiento explícito que ya ha sido sistematizado. ¿En qué consiste la gestión del conocimiento? Segunda pregunta que vamos a responder en este encuentro sincrónico. La gestión del conocimiento consiste en un proceso que consta de tres apartados básicos: la captura, la distribución y el uso. La captura del conocimiento que se produce dentro de la empresa. Captura precisamente de los diferentes datos, de la diferente información que se está generando constantemente dentro de la organización. Ya lo expuse con anterioridad, es algo normal que dentro de todos los procesos de gestión de las empresas siempre se esté generando conocimiento, siempre se esté produciendo información, siempre se estén produciendo datos. Es importante entonces que la organización identifique y establezca los mecanismos oportunos para que precisamente se pueda desarrollar ese ejercicio de captura de la información, de captura de los diferentes datos y de captura del conocimiento que es propio de la empresa. Distribución. Pues al igual, no solamente nos debemos centrar en capturar ese conocimiento, como también lo dije hace un momento cuando les exponía que no tenía sentido captar los datos, captar la información y después no ponerla a servicio. Lo mismo sucede acá. Pues de nada tiene sentido que nosotros desarrollemos una serie de esfuerzos en capturar información, en tenerla allí, allí en un sistema de información capturada en unos formatos, en unos libros, en unos manuales, si no la ponemos a disposición de aquellos que la requieren dentro de la empresa. Si yo, por ejemplo, establezco un manual para la utilización de un software y lo almaceno, pero no lo pongo a disposición de los trabajos que hacen uso de esa herramienta tecnológica, pues no tiene sentido. Va a entorpecer obviamente el desarrollo de las actividades de ese personal que interactúa con ese software, ¿no? Entonces debe estar a disposición de quienes lo requieren en el momento en que lo requieren. Y esto se da a partir de los diferentes mecanismos que de igual manera pueda disponer la organización para poner a disposición de estos individuos la información que ha sido capturada. Y por último, el uso. Asegurarse que se están desarrollando las actividades orientadas a utilizar ese conocimiento que se produce dentro de la empresa, que se está desarrollando las actividades acorde a la información que con anterioridad se ha logrado estructurar y que precisamente nosotros estamos
uno de nosotros, sino puntualmente la organización, está desarrollando actividades basada en la evidencia, basada en el conocimiento que se ha logrado producir de manera interna. Bien. Ahora bien, cada uno de estos ejercicios obviamente requiere de unos aportes significativos que puede dar cada uno de los elementos de la organización. Hay cuatro tipos de capitales sumamente significativos dentro de la empresa. En primer lugar encontramos el capital intelectual, que es el núcleo del conjunto del conocimiento de la organización. Es decir, es el conocimiento propio que tiene la empresa. Como vimos anteriormente, si la empresa se dedica a elaborar cervezas, pues será el conocimiento propiamente asociado a la producción de ese producto, a la utilización de unas materias primas, a la elaboración de un conjunto de procesos, a mantener esos procesos durante un tiempo para que se produzca finalmente un producto que finalmente se desea suministrar a los clientes. Es decir, son el conocimiento propio de la actividad. Para hacer cerveza, por ejemplo, se sabe que hay un conjunto de actividades necesarias. Tal vez no todos los conozcan, pero bueno, hay cuatro elementos básicos y hay un proceso, por ejemplo, de fermentación, de germinación, que es necesario para que se pueda desarrollar la cerveza. Por otro lado, encontramos el capital humano, es aquel conocimiento que podemos extraer de todas las personas que pertenecen a la organización. Es decir, ese conocimiento ya no es propio de la organización o de la actividad de la organización, sino que es un conocimiento propio de los individuos que pertenecen a la empresa. Y es que esos individuos que están dentro de la organización ya tienen conocimientos particulares, ya sea porque han sido adquiridos en su formación académica o en su aprendizaje, o porque han sido propios de las experiencias que esos individuos han cruzado a lo largo de los años. Entonces ya hay un conocimiento particular, un conocimiento por allí asociado al uso de tecnología, al uso de algunas herramientas software, al uso o resolución más bien, por ejemplo, de algunos inconvenientes. Ya es conocimiento particular de los individuos y también es importante ese conocimiento para la organización, obviamente si esto le permite optimizar sus resultados operacionales. En tercer lugar, el capital estructural es el conocimiento que es inherente a la empresa, que se puede denominar que se queda en ella aun cuando los empleados se van de la organización. Es decir, es ese conocimiento que nosotros ya hemos logrado estructurar por medio de políticas o de procesos o de procedimientos. Ya son actividades de la organización que no importa si un trabajador se va o se queje, bueno, cambia de área, porque sencillamente ya habrá un procedimiento estructurado y si llega alguien nuevo, pues sencillamente con acceder a estos mecanismos, a los procedimientos, a los documentos documentados, a los documentos de procesos allí documentados, pues sencillamente logrará identificar cuáles son las actividades que se deben desarrollar para conseguir los resultados que se esperan con la ejecución de ese proceso de manera particular. Bien. Además de esto, encontramos también el capital relacional. Es el conocimiento que se puede extraer de las relaciones de la organización con el entorno. Y es que también esa relación que tiene la organización con el mercado genera una interacción importante y una generación de conocimiento. Ese poder relacional de un subsistema que funciona dentro de un gran sistema, pues también a su vez genera un aporte significativo a la generación de conocimiento. Tal vez el relacionamiento con los proveedores, el relacionamiento con los clientes, permite que se capture, por ejemplo, la satisfacción que tienen los consumidores con los productos que yo le ofrezco, tal vez que ellos que quisieran, cuáles son los requerimientos que no estoy cumpliendo, cómo puedo llegar a orientarme para cumplir con esos requerimientos. Voy a poder de cierta manera conocer un poco mejor esos lineamientos. Bien. Y por último, vamos a responder a la pregunta, ¿cómo se gestiona el conocimiento? Hay 8 pasos importantes para el desarrollo de este ejercicio. El primero de ellos es identificar los procesos que generan valor en el cliente, es decir, esos procesos que tienen un impacto mucho más significativo en el resultado de los consumidores. Pueden ser denominados
por ejemplo, cuando hablamos de cadena de valor, como las actividades básicas, o cuando hablamos como sobre procesos, podemos estar hablando sobre los procesos misionales, es decir, esos procesos, esas actividades que están encargados de desarrollar la misión de la compañía, están centrados en la actividad central de la organización. Bien. En segundo lugar, una vez identificados cuáles son los procesos que generan valor en la empresa, vamos a identificar el conocimiento efectivo. ¿Qué conocimiento se requiere para que esos procesos se puedan ejecutar? ¿Cuáles son esas competencias que se requieren para poder desarrollar esos procesos? ¿Cuál es el conocimiento necesario para que ese proceso que genera valor, pues efectivamente se pueda llevar a cabo? En tercer lugar, vamos a desarrollar el ejercicio de evaluar dónde se encuentra ese conocimiento. Es decir, si ya identifiqué cuál es el conocimiento necesario para esas actividades más importantes, pues ahora debo evaluar dónde se encuentra ese conocimiento. Si está dentro de mi compañía, si yo cuento con ese conocimiento o si está fuera de ella. Si necesito algún tipo de capacitación o traer personal externo que tiene ese conocimiento y que aporta al desarrollo de las actividades de valor de mi empresa. ¿Quién lo utiliza? ¿Quién va a utilizar ese conocimiento que se produce? ¿Qué apartados de la organización? Si cuento con los mecanismos para ofrecerle a esos apartados que dispongan efectivamente de ese conocimiento que se va a producir dentro de la empresa y que obviamente al ser utilizado va a optimizar los resultados organizacionales. En quinto lugar, encontramos la actividad de cómo transmitirlo, encontrar precisamente los mecanismos, las herramientas, la tecnología, los sistemas de información que permitan comunicar ese conocimiento que se está produciendo en otro lado, que tal vez yo lo he adquirido, lo he traído a mi empresa y que está ahora sí ya allí disponible para que la organización tome decisiones oportunamente. Entonces ahora debo evaluar cómo voy a encantar esos canales de comunicación para poder llegar, para que esos trabajadores puedan acceder de esa información. Sexto, usarlo, validarlo y preservarlo. Hacer uso efectivo de ese conocimiento que se está produciendo. Desarrollar acciones correctivas, implementar acciones de mejoramiento, mejor dicho, hacer uso efectivo de ese conocimiento para aprovechar eh, el conocimiento producido para tomar decisiones oportunamente y tener un impacto significativo en los resultados organizacionales. Acá están los seis actividades dentro del proceso para que podamos nosotros asegurar que el conocimiento se está desarrollando adecuadamente dentro de la empresa y yo estoy haciendo un uso eficiente de esa información que se produce internamente dentro de la organización. Mis estimados estudiosos, esta era la temática a desarrollar en esta sesión sincrónica del día de hoy. Les agradezco a todos por su atención, por su participación y les recuerdo que tenemos aún 3 actividades pendientes por desarrollar en nuestro curso. Mucho ánimo. Cualquier duda o cualquier inquietud, por favor, escríbanme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente a resolver todas sus inquietudes. Muchísimas gracias y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.